hay mucha al respecto. Mira, queridos amigos de Francisco Villa MX, qué gusto saludarlos. Yo soy Leopoldo Mendívil López, autor de libros históricos como Secreto 1910 sobre la Revolución Mexicana, Secreto 1929, Secreto Vaticano. Pero aquí estamos con Gerardo Chapa en un importantísimo restaurante, el bar La Ópera, famoso en el mundo, no solo porque existió desde 1895, fundado por unas mujeres francesas aparentemente muy guapas, pero sino por un balazo que está aquí arriba, un balazo que impactó. ¿Y dónde está sentado? Exacto, estaba sentado, imagínense, 107 años atrás, en 1914, estaba sentado aquí Francisco Villa. Impresionante. Entró con su caballo, entró a caballo, con todo su ejército, bueno, los que cabían aquí. Imagínense, este era un lugar, un restaurante francés, pues era bar, pero había sido pastelería y era de la clase alta, era de la crema innata. O sea, aquí había venido, por ejemplo, Porfirio Díaz se la pasaba aquí y de repente llegó él con sus rifles, con caballos. Imagínense cómo estaba la gente. Se horrorizaron y de repente llegó él y bueno, seguramente las francesas dijeron, pues qué le damos, ¿no? Lo que quiera, pues imagínate. Y él se sentó aquí en este lugar y la pregunta de todos ha sido, ¿por qué disparó? ¿Por qué hizo este disparo que hoy es famoso en el mundo? Hace que vengan a visitarlo incluso franceses. Y la teoría más preponderante es que él, que era un líder, le gustaban las mujeres, ese era su vicio, pero no fumaba y no tomaba. Entonces lo que se dice es que él estaba medio aburrido de que sus cuates se estaban poniendo hasta atrás con un aguardiente como esta, que también estoy compartiendo con Gerardo Chapa. Y básicamente pues se encabronó, se enojó de lo que estaban, de la disputa que estaban teniendo. Borrachos sus frijoles. Cállense, cabrones. Cállense, cabrones, probablemente fue su frase, y disparó. Ya se quedó para la historia. Lo increíble es que en su momento a lo mejor la gente se horrorizaba, los que estaban sentados aquí. A lo mejor las dueñas, las francesas, las hermanas Bouillolet, se asustaron. Lo increíble es que ese disparo ahora le ha reportado muchos millones a este gran restaurante, porque es el motivo para el que incluso gente de otros países vengan a visitar la Ciudad de México y especialmente este lugar. Y ni se acuerdan el nombre del lugar, dicen, ¿dónde ¿Sí? está el balazo de Pancho Villa? Y ya llegan a este lugar, precisamente a este cubículo, no sé cómo se le puede llamar, y quiero reservar ese lugar donde tú estás sentado. Sí, y verdad, mi querido Gerardo, que han dicho que este gabinete, por ser el de donde se sentaba Francisco Villa, es donde han venido políticos. No decimos los nombres, pero políticos de ahorita que vienen y dicen, yo me voy a sentar donde se sentó Francisco Villa, y no se sientan en cualquier lugar, se sientan aquí sus gatos, sus chincles, y ellos se sientan aquí. ¿Para qué? Para ver si se les contagia el espíritu del gran Francisco Villa, que ha sido símbolo para México, y bueno, por eso es un honor para nosotros, para Gerardo Chapa, y para un servidor, y bueno, estar con Guillermo, y saludar a todos los amigos de Francisco Villa MX, un honor, y yo les recomiendo, la verdad, si les es posible, leer el libro Secreto 1910, para mí será un gran honor saber la opinión de ustedes, amigos. Sobre todo para que sepan por qué estaba sentado aquí, qué estaba pasando en ese Claro, es que es cierto. ¿A qué vino? Claro, la historia, como dice Gerardo, de por qué estaba aquí Francisco Villa sentado ese día de 1914, es increíble, porque imagínense lo que era México. México, digamos, apenas 4 años antes, todavía estaba Porfirio Díaz en el poder, pero la verdad, y es la historia que está en el libro Secreto 1910, que realmente la razón por la que hubo la revolución, lo que disparó la revolución, fue que Estados Unidos estaba harto de Porfirio Díaz, porque Porfirio Díaz hizo un pacto secreto con los británicos. ¿Por qué? Por el petróleo, porque básicamente los británicos ya estaban en problemas con Alemania. Alemania se había construido, ni siquiera existía Alemania en 1869. Se creó con un güey llamado Otto von Bismarck, y cuando se creó Alemania empezó a ser el dolor de cabeza para los ingleses, porque empezó a competir con ellos. No era como cuando aquí surgió México, que era de que, uy, ni siquiera sabemos qué vamos a hacer. No, los alemanes se crearon como país porque querían ser la potencia del mundo. O sea, su himno dice Deutschland über alles, o sea, Alemania por encima de todos. Entonces los ingleses dijeron, cuidado porque vienen unos cabrones que nos quieren quitar
el comercio mundial, y así fue. Alemania les empezó a ganar en todo, les empezó a ganar en la exportación de acero, en la exportación de todo. Y cuando Alemania la Gran Bretaña dijo, ya vamos a meternos contra los alemanes muy hábiles, ellos descubrieron que ya el petróleo funcionaba mejor que el carbón como combustible de los barcos militares. Entonces, ya estaban listos para invadir Inglaterra, imagínate. O sea, Alemania estaba lista, ya el famoso Guillermo II, el emperador de Alemania, dijo, vamos, si a la primera que hagan los ingleses los invadimos. Y ahí fue donde empezó lo que se acabó llamando Revolución Mexicana, porque necesitaban asegurar el petróleo. Exacto, los británicos estaban aterrorizados, necesitaban el petróleo, y fue donde llamaron a un cuate que es el famoso Winston Churchill, que la gente lo conoce por la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, no saben que fue crucial para la Revolución de México, porque básicamente el rey de Inglaterra le dijo a este hombre, consigue el petróleo, y además que todos los barcos de Inglaterra ahora funcionan con petróleo, olvídate del carbón. ¿Dónde hay en México? ¿Dónde hay en el mundo? Exactamente, como dice Gerardo. Y era Persia y aquí. Exactamente, esa comisión que creó el gobierno de Inglaterra, dirigida por Winston Churchill, se puso, imagínate, enviaron emisarios, así como espías, a todo el planeta, donde hay fuentes de petróleo, para que ahí como Gran Bretaña pongamos una colonia. Porque ellos tenían muchas colonias, imagínate, Australia, la India, todos esos eran terrenos británicos que no tenían petróleo. Entonces de repente era, ¿dónde hay petróleo? Y ahí vamos a poner nuestra colonia. Y de repente enviaron los británicos aquí a México a un güey, un super ingeniero impresionante llamado Whitman Pearson. Toda esa historia es de la de Secreto de 1910. ¿Y es el fundador del ABC? Exacto, Gerardo. Whitman Pearson era un inglés parecido, digamos, al ingeniero Carlos Slim, que era ingeniero, era empresario muy brillante, dueño de la empresa Samuel Pearson Sansón, y además era congresista y era un visionario. Él había construido, haz de cuenta, el túnel que conecta Londres de un lado del otro del río Támesis. O sea, era un ingeniero cañón, tipo Arquímedes. Bueno, estoy exagerando. Él había contactado primero a Porfirio Díaz, porque Porfirio Díaz quería hacer el drenaje profundo de la Ciudad de México, que hoy todavía sigue existiendo. Ese lo hizo Whitman Pearson. Pero entonces Winston Churchill le dijo, amigo, tú siéntate con Porfirio Díaz y dile que los ingleses necesitamos el petróleo de México, que es estratégico, lo necesitamos para ganarle a Alemania, y que si no tenemos ese petróleo nos va a llevar Christmas. O sea, entonces eso fue lo que ocurrió en 1908. Se sentaron y Whitman Pearson pactó al tal grado con Porfirio Díaz que Porfirio Díaz se volvió socio de la empresa británica. Imagínate, y él venía aquí a este restaurante, aquí a la ópera. Pero el caso es que se enteraron los gringos, y los gringos se sentían dueños de toda América, especialmente de México, y la familia Rockefeller eran los dueños del petróleo de México, especialmente aquí, para si quieren visitar aquí cerca, donde ahorita hay un Samos frente a la Bellas Artes. Ese edificio era lo que era la empresa de Henry Clay Pierce, que era socio de Rockefeller. Se enteraron y pegaron el grito. Donde está Sears, exactamente, Gerardo. Pues se enojaron los gringos y dijeron, ¿cómo es que ahora este presidente Porfirio Díaz ahora jala con Inglaterra, que no sabe que él trabaja para Estados Unidos? O al menos eso debería de ser, porque la doctrina Monroe es que toda América es de los americanos. Pero americanos, los gringos. Los gringos. No, los americanos de México para abajo, no, esos son latinoamericanos. Pues sí, los demás son del patio trasero y nos incluyeron a nosotros en el patio trasero. Imagínate, es muy interesante todo lo que tú dices, porque la gente dice, Villa lo ve muy romántico, pero hay todo detrás. ¿Sí me explico? Es el petróleo, y le convenía a Estados Unidos desestabilizar México, porque era más fácil quitarle el petróleo a los mexicanos que a los ingleses. Efectivamente. Y así se va hasta la central. Sí, efectivamente, eso no dejó de funcionar, y aquí es donde apareció este gran personaje, Francisco Villa, quien la verdad su historia empezó por algo muy dramático. Yo siempre les digo a todos y queridos amigos de Francisco Villa MX, porque ustedes están defendiendo a un hombre que la verdad yo siempre le digo, todo el mundo es como un Han Solo, el Han Solo de México, que así como en la Guerra de las Galaxias era un cuate que primero era bandolero, pero que luego empezó a funcionar por las causas de la justicia, de buscar cómo hacer buscar la libertad, y todo comenzó porque su hermana la estaba abusando de ella un hacendado, ¿no? Y este hacendado, pues imagínate, él era el joven el hermano de la víctima, y como en película,
O sea, siempre es padre imaginarnos esta historia de él llegando diciendo, me voy a meter, y al estilo Rambo, y ahí se creó como lo que acabó siendo un líder primero de bandoleros, y después pues a través de Abraham González, que era un terrateniente, que cuando Madero fue contactado por los Estados Unidos para quitar a Porfirio Díaz, fue donde Abraham González, que era un terrateniente, pero que traía pleito con la familia Terrazas, con la familia Krill, ¿no? Los parientes de Santiago Krill, y fue cuando Abraham González dijo, aquí tenemos un picudazo que puede funcionar perfectamente para el movimiento de la revolución, y agarró a Francisco Villa, y bueno, el resto es la historia, que él acabó llegando en 1914 a sentarse en la silla presidencial. Bueno, sí, aquí, para pegar ese disparo que se va a las... Ahora sí que nos fuimos muchas aristas. Sí, increíble. Y como dices tú, Gerardo, lo increíble es que todas las fuerzas de entonces, que estaban detrás de todo, tanto de los ingleses, que eran familias como los Rothschild o Rothschild, o en Estados Unidos la familia Rockefeller, que no es porque sean malos, ellos simplemente son patriotas de sus países. Claro, son empresarios, como tú lo dices, no se les puede culpar por defender sus intereses. Pero a los mexicanos también ya nos llegó la época, y por eso brindamos aquí. Pero sí se nos puede culpar por no ser tan listos como ellos. Exacto. Por eso este brindis ahorita con los amigos, hermanos de Francisco Villa MX, pues porque ustedes son revolucionarios de corazón. Y lo tienen en su sangre, les hierve la sangre igual que todos los mexicanos nos debería de hervir, para que ahorita, 107 años después de ese disparo, veamos qué hacemos para que nuestro país sea el que soñó alguien como Francisco Villa, y que seamos una potencia del mundo. Tenemos todo, ¿sí? Y lo he platicado mucho con Guillermo, con Gerardo Chapa, ideas, vaya, México también puede ser una empresa como Nuevo León, donde por ejemplo mi tatarabuelo Bernardo Reyes, él empezó un proyecto, y fíjate, Bernardo Reyes estuvo en la celda, en la prisión de Santiago Tlatelolco, estuvo en la misma celda con Francisco Villa. Ah, sí. Sí, eso fue en 1913 precisamente. Y con él platicó mucho y cuál era el proyecto, y otro México hubiera sido si personas como ellos hubieran continuado, ¿no? Pero yo creo que lo importante es saber cómo hacer dinero y oportunidades de negocio, de ideas. Así es. Porque una cosa es hacer una revolución, pero tú eres revolucionario y luego ganas y que sigue. ¿Cómo Claro, generas sí. riqueza? Eso Sí, es efectivamente. Sí, tiene toda la razón, porque básicamente México, el drama de México, y seguramente los amigos de Francisco Villa MX estarán de acuerdo, que siempre México estuvo polarizado entre los que eran de un socialismo totalitario o los de un capitalismo extremo que va a que todo sea de los gringos o de los otros países, en vez de tener un capitalismo nacionalista, capitalismo social, como el que muchos hombres del norte, como la familia Sada, defendieron el capitalismo social, que es cuando un empresario claramente busca tener su empresa, tener éxito, exportar, pero también ayudando a la sociedad. Sí, claro. Y la riqueza se crea en México. Sí, claro. Entonces, pero fíjate, ¿cuál fue una de las causas de la revolución? Pelea entre ricos y pobres. ¿De dónde estaba Francisco? ¿En qué lado estaba Francisco Villa? Pues es muy interesante, él era empresario también. Pero él acusaba a los ricos. Acusaba a los ricos, pero él acabó también teniendo sus empresas. Entonces, Sí. ¿y qué pasa en las revoluciones? ¿Qué es una revolución? Cambio de poder entre élites. Cambio de élites. Sí. Entonces, ¿y qué pasa en el momento que pasan las generaciones? Los que eran revolucionarios, sus hijos empiezan a ser élites como las que ellos luchaban. Claro, fíjate, y cómo se parece tanto a lo que platicábamos hace rato Gerardo y Guillermo, que es lo que pasa ahorita en Cuba, ¿no? Porque en Cuba también pasa que hubo un momento que se buscaba una libertad, porque estaba Fulgencio Batista, un dictador terrible, que estaba asociado a los narcos de entonces, ¿no? La mafia cubana, la mafia de Estados Unidos, ¿no? La La misma familia que fundó Las Bonanno, Vegas. todos. Sí, con Lucky Luciano, todos. Pues ahí tenía sus tugurios, y Batista tenía convertido en burdel a Cuba, es la verdad. Sí, sí. Y en su momento parecía justa la batalla que daba Fidel Castro. Incluso aquí tengo un libro escrito por Earl Smith, que era el embajador de Estados Unidos en Cuba, y él dice que él confesó después que el mismo presidente de Estados Unidos, Dwight Eisenhower, ellos apoyaron a Fidel Castro para quitar a Batista. Mira qué error, del cual se arrepintieron después hasta ahora, porque luego llegó Fidel Castro y dijo, no, ahora yo soy el mero chingón, pactó con los rusos, les dio la
la puñalada por la espalda a los gringos, y mira, se quedó con el patio trasero para Rusia. ¿Cuánto lleva? Pues mira, van 60 y tantos años, ¿no? Porque fue en 1959, van 62 años, si no me equivoco. Pues fíjate, pero qué increíble que hoy, que la gente dice, oye, ¿cómo es posible que tengas en el Código Penal un artículo 208 que dice que está prohibido que nos reunamos? O sea que tú, para tener una asociación, para que nos reunamos y tengamos nuestra tertulia, tienes que inscribir tu agrupación ante el Ministerio de Cultura. ¿Cuántas personas? Más de 20 no se puede. Bueno, el artículo 208 no lo establece, pero fíjate, es parte de la ambigüedad. Ayer pasó que una youtuber, pues Dina Stars, fue arrestada en vivo, transmitiendo, haz cuenta, igual que ahorita estamos en Francisco Villa MX, transmitiendo en vivo, y que de repente llegan los policías, oigan, están arrestados, porque están hablando del movimiento de aquí afuera, la arrestaron. O sea, ya la liberaron ayer en la madrugada, y ella ya apareció diciendo, no, mira, ya me soltaron, nadie me torturó ni nada, pero el mensaje ya está claro, aguas, ¿no? Sí. Entonces, y ahí lo increíble es que el presidente, y no por decir que vivan los gringos o vivan los comunistas, la justicia es que veamos lo que es objetivamente, pero el punto es que ahorita el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, dice que es que estos que protestan están contra la revolución, y yo digo, yo te pregunto, Gerardo, y a los queridos amigos, ¿cómo va a ser la revolución cuando ya pasaron 62 años? Ahora ellos son el sistema. Sí, claro. Ellos son la dictadura. Ahora la revolución es la que está ocurriendo en las calles. Claro. Y la cosa es, pues, él por lo menos como estadista debería de escucharlos. Sí, claro. ¿No? Digamos que en las revoluciones muchas veces no sabes por qué peleas o peleas por unos intereses muy, digamos, humanos, pero hay detrás otros. Entonces, a mí se me hace muy increíble Cuba, cómo se pudo mantener tantos años. Creo que en algún momento le convenía a los gringos tener el malo de la película. Mira, sí, es verdad, y lo que pasa, pero fíjate, aún con todo, la guerra siempre ha sido entre el Partido Demócrata de Estados Unidos y el Partido Republicano, que ellos mismos se bombardean, y se bombardean en países exteriores. Entonces, por ejemplo, muchas veces el Partido Demócrata estuvo a favor de los cubanos, o sea, de no llevarla en contra de Castro, mientras el Partido Republicano siempre ha sido, mira, por ejemplo, ayer nada menos, ya el alcalde de Miami dijo, vamos a invadir Cuba, porque él es cubano y él es republicano, y dice, ya están queriéndole hacer manita de puerco a Biden para que se haga una operación como la de la Bahía de Cochinos, imagínate en la que quieren meter a Biden, ¿no? Pero lo cierto es que Estados Unidos hizo por lo menos durante 3 gobiernos, el de Eisenhower, el de Kennedy y el de Lyndon Johnson, trataron de darle bajón a Fidel Castro. Y fíjate, hay un exsecretario de la defensa gringo, que era Robert McNamara, que él dijo, por lo menos van 80 intentos de asesinar a Castro y todos han fracasado. Y son operaciones de la CIA. No, claro, pero ahí en ese entonces estaba la Guerra Fría. McNamara fue de los directores de operaciones de la guerra de Vietnam. O sea, totalmente, sí. Hay un documental muy bueno que se llama The Fog of the Water. Buenísimo. The Fog of the Water. Muy bueno. Extraordinario, recomendable, amigos de Francisco Villa MX. Entonces, bueno, nos desviamos del tema, pero al final del camino son revoluciones y era lo que había buscado Francisco Villa. Sí. ¿De acuerdo? Pero hay veces que los que hacen las revoluciones no conocen todo el contexto mundial y a qué intereses están sirviendo. ¿Sí me explico? Sí. A lo mejor su interés inicial es los ricos y pobres y las oportunidades, pero a lo mejor tu esfuerzo está siendo manipulado y le sirve a otros intereses. Mira, es cierto, y qué padre que lo digas, porque ahorita a los amigos de Francisco Villa MX les compartiremos que estamos haciendo un libro, pues yo les pediré que lean Secreto 1910, pero independientemente de eso, y que ahorita probablemente va a llegar un amigo que es descendiente de Francisco Villa para platicar con ustedes, pero tenemos la idea de hacer este libro, al que los invitamos y les pedimos su opinión e ideas, pero porque también había una parte desconocida, como dice Gerardo Chapa, de Francisco Villa, donde por ejemplo él estuvo en contacto muy estrecho con un espía de Alemania, el famoso Felix Sommerfeld, y básicamente Felix Sommerfeld decía, sí, yo te ayudo en lo que quieras, pero hay que preguntarnos para quién trabajaba Felix Sommerfeld. Felix Sommerfeld era un agente que de hecho era judío y era considerado en su momento el mejor espía que tenía el imperio alemán. O sea, y lo que estuvo grueso es que cuando llegó Hitler,
pues dijo, no nos importa que haya sido patriota ni que haya sido buen espía, sino que es judío y pum, desapareció. Pero el punto es que en aquel entonces, cuando él estaba al ladito de Villa ayudando, Licillo te ayudó, pues él trabajaba para el gobierno de Alemania, y el punto es que el gobierno de Alemania la traía contra los gringos, y sobre todo querían que Estados Unidos se metiera en una guerra para distraerlo y que no se metiera a ayudar a Inglaterra en la Primera Guerra Mundial. O sea, era lo más importante para Alemania. ¿Cómo distraemos a los gringos? ¿Cómo los quitamos de la Primera Guerra Mundial, que se larguen? Un antecedente. Los mismos alemanes son los que enviaron a Lenin a Rusia, que era el otro enemigo, que estaba aliado con Inglaterra. De repente los rusos se metieron a su... en Austria y luego negociaron, ¿Sí? les dieron parte de tierras, etcétera, y era para distraerlos para poder el frente contra Francia. Por supuesto, como dices tú, Gerardo, el haber enviado a Lenin ahí lo que hizo fue que metió a Rusia en la famosa revolución, en la guerra civil, y salieron de la Primera Guerra Mundial, y ahora sí Alemania decía, ahora sí nada más contra Inglaterra. Pero ahí estaba la amenaza de los Estados Unidos, que decían, vamos a ver, todavía en esa época los gringos estaban dándose a desear, porque decían, a ver, podemos ayudar a Inglaterra o a Alemania, a ver quién me da más. Y pues estaban ahí viendo, coqueteando, y cuando ya fíjate, muy cercano a lo del disparo de Francisco Villa aquí, fue cuando se empezó a pactar el acercamiento de Inglaterra con Estados Unidos. Pero cuando los alemanes vieron que realmente Estados Unidos iba a alinear del lado de Inglaterra, los alemanes dijeron, necesitamos meterles un desmadre a los gringos allá. Y vieron México. Siempre ha sido el intento de Maximiliano. Claro, cierto, exactamente como tú dices, Gerardo, con Maximiliano empezó esto, porque fue el intento de los europeos de darle la madre a los gringos. Para que no se creara una potencia. Sí, para de ahí que... viene el término Latinoamérica. Exactamente, y hubiera funcionado si Maximiliano se hubiera quedado, sabrá Dios qué hubiera llegado a ocurrir, especialmente teniendo a su lado a Carlota, una mujer empresarial tremenda de la familia británica, aunque fuera de Bélgica, era británica, era la prima de la reina Victoria. Pero fíjate, lo que increíble es que los alemanes vieron en Francisco Villa alguien a quien, si lo tenían de su lado, ellos podían meter en un desmadre a México contra Estados Unidos, y que los Estados Unidos declararan una guerra contra México, y con eso Alemania decía, ya los metimos a ellos ahora en el berenjenal, y ahora solo contra Inglaterra. Y ahí es donde estuvo lo que va a ser en este libro, que tal vez se va a llamar Secreto 1917 o Secreto Villa, con la ayuda de Francisco Villa MX. Sí, porque ahí necesitamos la ayuda de ustedes. Muchos saludos, te mandan desde Honduras hasta... Ay, pues un abrazo a Honduras, un país hermano, y además un país maya. Somos hermanos en todos los sentidos. Rosalía Palomino dice, muy interesante tu plática, saludos. A Rosalía, un abrazo muy grande. Saludos. Bueno, esto se lo debemos a Guillermo, y a Francisco Villa MX, y a Gerardo Chapa. A ti que eres... Y sobre todo que ustedes aman la historia. La verdad, nosotros amamos la historia porque la historia es la manera de cambiar nuestro futuro. Si no sabemos cómo fue todo el tejemaneje y todo, pues hoy estamos, como dice Gerardo, no han desaparecido esas fuerzas motrices que están afuera de México, que son las supercorporaciones, siguen existiendo y siguen mandando gente aquí, y de repente no sabes para quién trabajas, ¿no? Pero el día que México haga eso, y es donde, tomando el ejemplo de Cuba, Cuba es una tiranía, no se puede negar eso, pero no se puede negar que Fidel Castro, teniendo una isla de este tamaño, sin ejército, sin dinero, logró tener en jaque mate al mundo, tenía en jaque mate a los gringos y tenía en jaque mate a los mismos rusos. Mira, es increíble. Pero él supo decir, yo estoy en esta ubicación y a quién le conviene. Exacto, y él manejaba el ajedrez con espías. Era un geopolítico muy reconocido. Sí, él tenía espías aquí, en México, que trabajaban para él. Pues hasta se entrenó aquí un rato, ¿no? Sí, se entrenó, y bueno, estuvo aquí hasta detenido y todo. Pero fíjate qué increíble, Gerardo, y amigos de Francisco Villa MX, porque algo increíble es que años después de que Nikita Khrushchev fue el gran premier de Rusia, y que todo el mundo, imagínate, se asustaba la gente cuando Nikita Khrushchev en la ONU se quitaba el zapato y se ponía a darle ahí, no, va a hacer lo que yo diga. Todo el mundo le tenía miedo, los gringos tenían miedo de Nikita Khrushchev, que era un pelón como yo, pero imagínense, su hija años después reveló que su papá no podía dormir porque no lo dejaba dormir Fidel Castro. El presidente de una isla de este tamaño no dejaba dormir al premier de la Unión Soviética porque él lo manipuló y lo puso en contra de los gringos y se hacía lo que quisiera Fidel.
Y el día que tengamos líderes como esos aquí y que cada ciudadano mexicano esté preparado para ese ajedrez internacional, pues sí, México tiene un futuro increíble. Bueno, porque no es una isla de ese tamaño, es todo. Sí. Pero bueno, esa isla está geoestratégicamente Muy buena respuesta, ¿eh? Sí. Alejandro Castellón, Álvaro Nieto, de la familia Gordo Alvarado. Ah. Mucha gente está escribiendo. No, hombre, pues es un honor para mí. Yo quiero decirles que toda esa posibilidad de platicar con ustedes se la debo a Guillermo y a Gerardo Chapa. Y pues es un honor para mí. Yo quisiera que lo que pueda servirles estoy a la orden. Y sobre todo porque Francisco Villa es un símbolo de lo que todo mexicano podríamos ser. Ponernos las pilas y decir, no nacimos para perder, no nacimos para obedecer. O sea, nacimos para ser líderes como él. Y que cada quien lo piense y lo realice y que veamos a ese como un rol de México también. Claro. Y nada más para terminar. Estuvieron los alemanes, pero también estuvieron los gringos que ayudaron a Villa en algún momento. Dieron armas y todo ese show, ¿no? Sí, por supuesto. Porque lo que pasa es que Francisco Villa se volvió como un centro gravitacional. Que pues él tenía un carisma, un liderazgo impresionante, era como el Han Solo, la verdad. Y pues todo el mundo quería utilizarlo. Todos los revolucionarios quisieron utilizarlo, empezando por Francisco Madero. Pero cuando Francisco Madero demostró que no estaba haciendo lo que había prometido, porque es la verdad, no cumplió con todas las promesas y que la libertad y todo eso, pues se le levantaron todos, Pascual Orozco, Francisco Villa y pues el mismo, y Pascual Orozco, Emiliano Zapata y Francisco Villa, y pues por eso acabó en la cárcel. O sea, por eso en 1913, estando todavía Francisco Madero, acabó en la cárcel Francisco Villa, y es donde conoció a mi tatarabuelo Bernardo Reyes, estuvieron ahí, pues en la misma celda, y pero luego, pues como tú dices, o sea, y es verídico, el agente que había enviado a Estados Unidos, Sherburne Gillette Hopkins, que es el protagonista del libro secreto 1910, este agente que trabajaba aquí en la calle de Gante número 6, y mira, ese cuate desde ahí convocaba a la prensa internacional, y les decía, este gobierno ya no funciona. Pues imagínate, así controlaba un gringo a México y a los medios, y salía la información publicada hasta en Corea. ¿Qué hace en Corea una información de México de que no quieren al presidente? Pues porque había dinero gringo para mover la prensa, para Samuel Bush, que era el antepasado del presidente George Bush, pues ese Samuel Bush era el conocido mercader de la muerte que traficaba las armas de Remington a toda América Latina para las revoluciones que armaban los gringos. Y de repente Sherman Gillette pues es el que acabó contactando con Villa, y como Villa tenía el carisma, pues dijo, a ver, vamos a pegárnosle a él, y le trataban de manipular, y en algunos momentos lo manipularon. Eso es algo que hay que reconocer. O sea, Villa generaba dinero. Sí, Sí, pero al principio, cuando era revolucionario, le daban armas. sí. ¿O qué empresas tenía? Más bien, quitaba empresas, ¿no? Sí. ¿O qué hacía? ¿O cómo le hacía para financiarse su revolución? Bueno, al principio básicamente asaltando, hacendados. No, pues agarraba y vamos, y agarramos y pues váyanse y les respetamos las vidas, y se quedaba con todo. Ah, bueno, esa era su fuente de ingresos. Sí. ¿Y las armas? En algún momento, bueno, las armas, el agente Sherburne Gillette Hopkins fue clave para que llegaran armas de Estados Unidos, Remington, para todos los revolucionarios. Eso es algo tremendo. Y lo que yo sé es que en algunas intervenciones de Villa se filmaban. Decían, Sí. te vamos a filmar y te vamos a dar armas. ¿Es cierto eso? Eso es cierto. De hecho, pues, los gringos querían hacer películas con Villa. Y como Villa pues era carismático, le gustaba la cámara, pues decía, sí, grábenme. Grábenme, pero de Sí, dinero. sí, claro. Para continuar eso. Él cobró, estuvieron aquí gentes del cine de Estados Unidos, mientras él estaba perseguido por un general gringo, Pershing, que nunca no lo agarraba. No, pues era un personaje, no se ha repetido eso en la historia de nuestro país. Entonces, ¿cómo se llama? La punitiva, ¿no? La intervención punitiva era un entrenamiento más bien que perseguir a Villa. Básicamente, Era un pero entrenamiento también, para la Primera Guerra. pero fíjate, también hay algo muy importante, el por qué no agarraron a Villa, por qué le pararon, también tiene que ver con esto, que el presidente de Estados Unidos no mordió el anzuelo. El anzuelo se lo estaban poniendo los alemanes, con eso de que Villa invadió Estados Unidos, y era una provocación, porque muchos gringos empezaban a decir, hay que invadir México, pero decía Wilson, oye, apenas en 1847 fue la guerra con México y fue sangrienta, o sea, no fue tan fácil.
O sea, nos quitaron la mitad del territorio, pero les costó sangre. Sí, sí, Les costó mucho. Entonces decía, si nos metimos en una guerra con México, nos vamos a desgastar. va a ser de 3, 4 años y con una enorme pérdida. Él consideraba que pudieran perderse por lo menos 500,000 gringos. Y fue donde dijo, hay que ver que esto, los alemanes están metiendo la mano, están apoyándose que Villa provoque, y como es un cuate tan chingón, pues lo están logrando. ¿Por qué? Porque agarraron al mejor de los guerrilleros que existen tal vez en América Latina, y por eso no se le puede agarrar, por eso viene, nos da unas patadas, se va y desaparecen. Pero Wilson dijo, y eso le costó mucha popularidad en Estados Unidos, porque dijo, no vamos a meternos en eso porque nos quieren fuera de la Primera Guerra Mundial, nos conviene más meternos a la guerra. Esa batalla. ¿Sí? Ganando esa batalla, como tú lo has dicho, Gerardo, se creó el imperio americano, el imperio de los Estados Unidos, porque ellos les vendieron las armas a Europa, ellos les vendían el acero, o sea, por todos lados ganaron. Sí. Y no tenían a ningún vecino que recuperara los territorios. Efectivamente. Pues para que veas, Yo voy a tener que partir. cómo los intereses se manejan y a veces ni ya los conocía yo. Oigan, queridos amigos, ha sido un honor platicar con ustedes. Francisco Villa MX, es un honor enorme, yo les agradezco de corazón. Yo los dejo aquí con mi queridísimo amigo, hermano Gerardo Chapa, y agradezco mucho, Guillermo, de veras Hombre, esta al contrario, oportunidad de platicar con tan grandes Muchas personas. gracias. Y Rosalía, un abrazo muy grande y saludos a Honduras y todos los lugares. Alejandro Castellón, bueno, y al Alejandro director Nicolás Castellón. Costurakis, bueno, a mucha gente que estuvo escribiendo, ahí lo te pasamos todo el feed. Ay, pues yo seré feliz también de compartir este post. Es un honor estar con ustedes, amigos. Cuídense mucho. Es una aguardiente y viva como el que México. se echó Villa. Claro que sí. Oye, pues qué gustazo, Guillermo, el gusto es para mí. Esperemos que el domingo nos puedas acompañar ahí en la carnita asada. Claro que sí. Gracias, Muchas gracias. Saludos a Beto López, a Carlos Alvarado y a toda la gente que se conectó por esta transmisión tan bonita aquí en la avenida 5 de Mayo, en el bar La Ópera, lugar donde Pancho Villa disparó en el techo y se quedó la bala marcada. Y pues bueno, ya escucharon toda la charla, todo el contenido histórico. Y vamos a darle una última recorrido para las personas que no vieron desde un inicio. Aquí entra uno. Y pues bueno, aquí está Gerardo. Obviamente. Y esta es la mesa donde se sentó Pancho Villa. Y aquí Gerardo estaba comiendo unos caracoles. A ver, Gerardo, muéstranos unos caracoles típicos de aquí, de este lugar. Este lugar, Que por cierto, un excelente servicio. Todo estuvo... Gracias por el espacio, por dejarnos aquí grabar. No es tan fácil conseguir esta locación, pero gracias a ustedes, a los seguidores de Pancho Villa MX, pues nos respaldan y nos abren las puertas. Estos caracolitos. se ven muy ricos, ¿eh? A mí se me figura como ostiones. ¿Te sabe como ostión?
y es una salsa de chipotle, muy rico. Échate uno, Guillermo. Gracias, don Gerardo. Muy ricos. Muy recomendable venir aquí al bar La Ópera, muy afrancesado. ¿Podemos ver donde fue el balazo otra vez? Claro que sí. Mira, Ahí está, no sé si lo logran ver. Muy bien. listo. Pues muchas gracias a todos por acompañarnos, gracias al personal. Muchas gracias. La verdad es que se lucieron con su servicio y gracias por el espacio, muy amables por recibirnos aquí en este bar tan histórico y con esa tan entrañable, ¿no? Es un lugar donde la misma arquitectura pues te transporta, ¿no? Tiene todavía los tapices originales. Esos son los... La bala, lo que pasa es que la bala, alrededor, digamos que el contorno de la bala es como un círculo. Vamos a verlo otra vez. No sé si ven un poquito más negro en medio del círculo. Ese viene siendo el balazo. Bueno, ahora sí nos vamos a despedir. Muchas gracias a todos por esta transmisión. Y pues un saludo a Nicolás Costurakis, gracias también por el espacio. Y pues bueno, nos vemos muy pronto.